La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigos y amigas, que como todos los jueves estamos hoy frente a la pantalla en vivo para tener esta sesión de la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la Universidad Mayor de San Andrés. A todos aquellos que nos ven en directo y aquellos que nos van a ver en diferido, un saludo grande y bienvenidos. Esta noche, un día complicado porque estamos con problemas en el país, tenemos ni más ni menos de invitado especial a don Jorge Richter, el vocero presidencial con quien vamos a conversar. En nombre del rector Óscar Heredia Vargas, yo le quiero dar la bienvenida. Jorge Richter es politólogo, ha trabajado en el mundo del periodismo y es un hombre intensamente metido en la política. Pero como él dice, esto de ser vocero presidencial es siempre una cosa de paso. Yo quiero presentarlo más como un profesional, como un politólogo, un especialista en el análisis político, porque lo hemos invitado para hablar el día de hoy sobre organizaciones políticas, los movimientos sociales, el pacto de unidad, y él nos va a explicar desde su visión qué es esto y de qué se trata. Junto a él, en el comentario, estará Claudia Miranda, economista, maestrante también en el CIDES de la UNSA, quien tendrá a su cargo los comentarios de la intervención de Jorge Richter. Jorge, muy buenas noches, bienvenido a la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, y sin más, yo le dejo a usted cámara y micrófono para que pueda usted exponernos desde su visión, desde cómo entiende usted en estas cosas, esto de los movimientos sociales y el pacto de unidad. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Julio. Primero que nada, un cordial saludo para toda la gente, como tú has señalado, para quienes están conectados en directo y para quienes también posteriormente, a medida que el tiempo transcurra y se interesen en los cursos, pues en los cursos y en las cátedras y en las clases, pues entonces se vayan conectando. Deseo también saludar, por supuesto, a Claudia, agradecerle que tome los comentarios de lo que serán estas palabras y esta visión respecto de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, del pacto de unidad y de cómo ellos tienen una incidencia sobre la democracia nuestra, sobre nuestro acontecer político. También saludo a Eliana, que acompaña la transmisión, por supuesto al rector Heredia también y a la Universidad Mayor. Le doy todo mi agradecimiento por permitirme estos minutos. Yo quisiera empezar señalando de forma también transversal en el tiempo lo que las organizaciones sociales como un constructo han logrado acumular en todo este proceso llevado adelante
no solamente desde la democracia, sino desde hace mucho tiempo atrás, hasta poderse convertir o devenir, mejor dicho, de movimientos sociales en movimientos políticos que se estructuran en partidos, en organizaciones, en tiendas políticas, con sus propias características, pero que fundamentalmente tienen la posibilidad de ternar en procesos electorales y administrar el poder a partir de un proyecto político nacional. Entonces ahí, pues me quisiera remitir a lo que fueron hace 77 años atrás, 4 días de profundos debates acalorados y de discusiones intensas como las que tenemos hoy en nuestros días, pero con una temática distinta. Y estoy haciendo referencia a aquello que sucedió un 10 de mayo de 1945. Era el primer Congreso Indigenal. Allí se estrenó con una importante y pocas veces vista, a través de una marcha indígena por las calles de la ciudad de La Paz, una enorme convocatoria. Una convocatoria a los sectores indígenas originarios campesinos de nuestro país, quechuas, aymaras, representantes de los pueblos originarios del oriente, maestros indígenas, pero también las vendedoras de las calles, las vendedoras ambulantes y los educadores fueron y asistieron a aquel encuentro. Allí se dijo que se debían aprobar unas leyes que protegiesen al indio, que se les debía otorgar tierras, que el trabajo personal no podía ser ya gratuito, que los hijos de los indígenas que trabajaban la tierra debían tener escuelas y que éstas eran responsabilidad de los patrones, que el pongueaje y el mitanaje pues debían ser prohibidos. Se habló también en ese espacio de poder dignificar al indio. Algo más de mil delegados, indígenas todos ellos, fundaron un momento de lo que se puede llamar y definir como un ascenso democrático y popular. Un presidente allí también comprometido, Gualberto Villarroel, garantizaba con su presencia que el hecho histórico no se retrate como una circunstancia fugaz. A partir de entonces, pues todo fue una búsqueda permanente de articulación de campesinos, indígenas y originarios con el Estado. Y este es un tema absolutamente fundamental para entender el país del año 2020, pero también comprender el país del año 2022 e inclusive, si nosotros queremos todavía hilar más fino, pues tener algunos elementos que nos permitan apreciar y abordar con solvencia categórica lo que está hoy ocurriendo en nuestro país, que va más allá de la circunstancia de un hecho técnico como puede ser un proceso censal. Entonces, históricamente, con esta mirada, bien desde la misma independencia podemos decir el Estado fue el espacio de articulación natural de las clases dominantes y hegemónicas que construyeron una república con fuertes connotaciones liberales, que pronto también marginaría social y políticamente a la población originaria. La aceptación de lo plurinacional ha sido en nuestro país un constructo social al cual se llega después de un complejo proceso de lenta acumulación del bloque popular. En la década de los años 80, y fundamentalmente con eje en la iniciativa de lo que fue el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, se vinculan unas propuestas indigenistas y populares que se sintetizan en un libro por una Bolivia diferente. En ese mismo tiempo también empiezan a bosquejarse y a pergeñarse los planteamientos que miraban la posibilidad desde el catarismo y desde los movimientos de izquierda, la posibilidad de estructurar un Estado socialista y un Estado plurinacional. Entonces llegó el tiempo del multiculturalismo neoliberal. Ese multiculturalismo neoliberal también fue una construcción para poder mediatizar la emergencia de la plurinacionalidad. El multiculturalismo neoliberal ralentizó el proceso de acumulación social
hasta el mismo punto de extenuación del ciclo de la democracia pactada. Estamos hablando que ese ciclo de la democracia pactada lo ubicamos en el año 2003. Pero antes de eso, en el año 2002, en febrero de aquel año, la guerra del agua, la guerra del gas posteriormente fueron hechos terminantes que rotularon el final del neoliberalismo en todo un proceso que finalmente terminó por agotar no solamente a la vieja partidocracia, sino también una mirada, un modelo de Estado y un concepto de sociedad. Cerrado el ciclo liberal y diluidas las partidocracias tradicionales de nuestro país, el impulso constitutivo vuelve a reinstalarse, pero ya de una manera diferente. Vuelve a reinstalarse ahora con la presencia de lo que personalmente yo llamo y denomino la corporatividad social y popular, organizada, que encuentra cauce posible en la convergencia de dos entidades distintas, pero a su vez también fuertemente complementarias. Hablamos de la organización social establecida en el territorio nacional, formas sindicales, formas comerciales, comunitarias, deportivas, económicas, culturales, etcétera. Una variadísima forma de organizaciones sociales distribuidas por toda la superficie del territorio nacional, a momentos contradictorias las unas con las otras, distintas también en su forma y en sus maneras de poder estructurar sus decisiones, pero todas ellas presentes ya en el territorio nacional. Y estamos hablándonos y ubicándonos temporalmente allá por los años, por finales de los años del siglo pasado o principios de este siglo. Y el segundo elemento, la estructura política partidaria que se expresa en aquel momento en una organización política que emerge de una circunstancia de fuerte conflicto que se había instalado en el trópico cochabambino. Hablamos ahí del instrumento por la soberanía de los pueblos. Organizativamente, entonces, lo plurinacional se condujo desde la acción devenida, había señalado esto al principio, devenida en movimiento político desde lo corporativo, social y popular. Esto, en mi criterio, es profundamente importante. Profundamente importante porque tiene una incidencia directa sobre las construcciones de voluntades populares que se expresan en los procesos electorales. De una manera a momentos inexplicable, pero con una evidencia desde principios de siglo prácticamente, con una evidencia de fuerzas políticas sociales invencibles en tiempos electorales. Entonces, lo corporativo, social y popular es la emergencia, podríamos bien señalar, estructurada de una nueva identidad, con características, por supuesto, complejas, establecidas siempre sobre la base de una conformación lenta y gradual de conciencia de bloque, hoy con perspectivas históricas y con ordenamientos propios de lo que fueron las cadenas equivalenciales de demandas inatendidas y que convirtieron esas demandas en la posibilidad de que se pueda estructurar un movimiento político. Esto es una escalonada, entonces, una escalonada construcción de solidaridades espontáneas y articuladas en lo político también, por supuesto, donde las diversas identidades populares confluyen en un actuar de lucha contra un enemigo colectivamente identificado como un opresor político y que ha negado de forma sistemática en el sentimiento de estos sectores populares, ha negado de forma sistemática y continua los espacios requeridos de igualdad. Ahí de pronto podemos recordar aquello que estaba establecido en la proclama de Caracollo en el año 1899, cuando Zárate Vilca decía en esa proclama: lo único que queremos es que se nos pueda tratar con dignidad. Todos somos hermanos de sangre en una misma Bolivia. Queremos que se nos pueda otorgar respeto recíproco. Este era el mensaje y estos son los espacios a los cuales hago mención sobre lo que significa ese requerimiento
de igualdad que ha transitado de nuestra historia con distintos hitos, con pocos éxitos, pero con algunos muy notables que han sacudido las estructuras políticas y sociales de nuestro país. Estoy haciendo referencia no solo a lo que he mencionado del primer Congreso Indigenal del año 45, sino también a los hechos que se instalaron en nuestro país en la Revolución Nacional del año 52, el voto universal, la reforma agraria, por señalar dos de esas cuatro medidas fundamentalísimas. Dos momentos históricos constitutivos también y continuos, ya más en nuestro tiempo y de forma contemporánea, hablamos del año 2005 y del año 2020, dirimen electoralmente la confrontación, una confrontación, y abro acá un paréntesis rápido, una confrontación que está caracterizada e irresuelta en mi criterio, irresuelta y caracterizada por la cuestión racial y por un resquebrajamiento de las relaciones entre distintos sectores de nuestra sociedad. Esa confrontación entre una casta, entonces, política social prevaleciente y una élite dirigencial que aglutina el movimiento social sobrevenido ya en movimiento político, pues dirimen sus diferencias, pero también el poder, por supuesto, su administración, su articulación con el Estado, lo dirimen electoralmente. Son dos momentos muy importantes de participación de los sectores sociales, las organizaciones sociales, y ya señalaremos cuáles son sus características, pero que hoy intervienen de forma o inciden de forma determinante en nuestra política nacional. Dos estamentos sociales, entonces, también, uno de ellos compuesto históricamente por clases dominantes y actividades económicas capitalistas, y el otro por un grupo social reducido a actividades comerciales, extractivistas, agrarias de subsistencia en muchos casos, y no articulados en presencia visible con el Estado, salvo a partir ya del año 2005. Así Bolivia cierra un ciclo donde lo nacional, este es mi pensamiento, por supuesto, no tomo la interpretación de nadie. Bolivia cierra un ciclo donde lo nacional popular da paso a una nueva forma de constitución y rearticulación de lo social. Esta palabra de articulación con el Estado era propia de Zabaleta, de rearticulación entonces en este tiempo de lo social a partir de lo popular corporativo. Acción y espacio de visibilización, de inclusión social y de construcción política y estatal complementaria, por supuesto, desde el profundo laberinto societal de nuestro espacio como sociedad y como colectivo. La determinación entonces ahí, la determinación difusa de la masa, recogiendo ahí sí las palabras de Zabaleta, ha mutado en algo distinto que podemos llamar y que podemos señalar como determinación específica. La determinación específica es una instancia también superadora de las contradicciones y contravenciones domésticas para devenir en un objetivo político inmediato. Este objetivo político inmediato no es otro que la articulación de los sectores sociales, populares, originarios campesinos, históricamente no tradicionales como castas dominantes en su referencia y en su mirada con el poder, para el ejercicio directo del poder político estatal. Los hechos generados, y solamente tomo la referencia como una cuestión histórica, no como una referencia sobre la cual quiero hacer evaluaciones, ni dejar puntos de vista. Los hechos generados en la ruptura institucional de noviembre del año 2019 tenían estos objetivos de cancelar la plurinacionalidad y abatir esa unidad y homogeneidad de la corporatividad social y popular, que es una homogeneidad fundamentalmente electoral y vista en la movilización continua cuando defender su espacio ideológico, político, de poder se trata.
Entonces, con ello, el experimento no constitucional, pues configura allí, en ese tiempo de ese noviembre, un impulso violento por restablecer el viejo Estado del tiempo liberal, que en el entender de los movimientos sociales fue un tiempo de prejuicios. Entonces, ¿cómo enfocarnos epistemológicamente, pero también de forma histórica, en la comprensión de lo sucedido en el periodo del año 2019 y octubre del año 2020? ¿Por qué digo octubre del año 2020? Porque abordo nuestra temática también con un sentido electoral, esto es, elementos y categorías que nos puedan explicar el porqué de aquella voluntad popular impredecible en los cálculos de intelectuales, analistas políticos, estadísticos y, por supuesto, actores políticos. Y donde la centralidad es la cuestión democrática y organizativa del Estado con su distribución de poder político y la autonomía que logran los movimientos sociales. Me preguntaba cómo enfocarse desde una perspectiva epistemológica e histórica lo sucedido en el 19 y en el 20, y buscar todas estas respuestas pues conduce también a plantearse un estudio que debe revisar necesariamente la incidencia determinante del momento autosuperador de los principios únicamente organizativos de lo popular corporativo e indagar en su trascendencia hasta la homogeneidad de equivalencias de la acción política. Quiero decir que el reacomodo de poder político al hecho electoral pasado exige, por supuesto, exige revelaciones investigativas profundas antes que un despliegue de subjetividades solo referenciales. Esto es, solo formas explicativas para poder comprender la movilidad electoral como un hecho objetivo, formativo también del sujeto social popular que está inserto en la historia reciente de nuestro país. Lo popular corporativo, en mi criterio, por supuesto, es una mirada sociopolítica, metodológica e investigativa sobre el principio trascendente de las capacidades naturales de las organizaciones estamentales y societales instaladas en el sustrato cotidiano de la vida nacional. Esto es fundamental. Abro acá un paréntesis. Esto es fundamental para poder comprender comportamientos electorales, para poder comprender también la conflictología que afecta hoy en día a nuestro país, pero el conjunto de conflictologías que se han sucedido desde el año 2019, para no extendernos, también podríamos decir desde el año 2003, en esa lógica de sustitución circular de élites que se produce en aquel año y que está absolutamente presente en los tiempos políticos, agotados los ciclos políticos de nuestro país. Los ciclos políticos tienen aproximadamente 18 años en Bolivia y se cumplen casi inexorablemente. En esos 18 años hay un profundo cambio en Bolivia, o se agota un modelo para dar paso a un esquema y a una lógica de poder diferente. También quiero decir dentro del mismo paréntesis que estas formas de la organización, y he dicho instaladas en el sustrato cotidiano de nuestra vida nacional, son las maneras en las cuales hoy esta sociedad, desde lo corporativo, social y popular, se ha organizado y que incorpora unos factores identitarios y que esos factores identitarios no son los únicos, hay factores de pertenencia, también hay empoderamientos políticos, hay elementos también de orden fuertemente cultural que van amalgamando a ese conjunto de sociedad y que lo convierten en esos tiempos, por eso traigo a colación siempre la cuestión electoral, en esos tiempos electorales
y de defensa en la creencia de su sistema político en lo que hace a la movilización territorial. Puede ser electoral, puede ser en defensa de esa creencia política también, o de su proyecto, de su ideología política, etc. Entonces, todo esto que señalo nos exige que debamos revisar también el proceso de acumulación social. Esto es importante, revisar ese proceso de acumulación social del bloque popular e histórico y sus formas actuales, para poder dilucidar de alguna forma el camino hacia una explicación mayor del movimiento popular nacional. Esto que ha ocurrido como explicación, y permítanme un breve paréntesis nuevamente, esto que ha ocurrido como la emergencia de lo social, de lo popular, articulado a partir de las organizaciones sociales, no es un hecho que deriva o la consecuencia única y estrictamente de un mal gobierno, de una crisis económica, de una situación de implosión de las lógicas de la vieja partidocracia. Es un conjunto de elementos que todos ellos acumulados, concatenados o encadenados han ido acumulando lo que ha significado el capital social primero, después político del bloque popular. Y esas formas esas formas de acumulación caracterizadas de manera puntual y específica en todo ese proceso social, pues deben ser exhaustivamente investigadas para poder comprender lo que hoy en día en nuestro país tiene una incidencia determinante. Cuando digo esto, también estoy queriendo decir que después de la crisis del año 19, donde muchos analistas asemejaban a una crisis política similar a la del año 2003 e imaginaban también que ese partido que entraba en esa situación crítica que era el movimiento al socialismo tenía que correr un futuro similar al del movimiento nacionalista revolucionario. Y sin embargo esta situación no se dio, y sin embargo también 2 meses después de aquella profunda crisis que vive el país, las primeras encuestas en el nuevo proceso electoral que se avecinaba ponían y ubicaban, quiero decir, ubicaban al candidato de ese partido en los primeros lugares de la intención de voto. Esto tiene que tener una respuesta del por qué, ya que no había transcurrido todavía todo el periodo y todo el tiempo del gobierno que comandaba la señora Áñez. Entonces esto tiene que tener una explicación. Hay que observar detenidamente cuáles son los factores de acumulación social del bloque popular e histórico. Allí, en este mismo contexto, las lógicas equivalenciales, esas lógicas equivalenciales de las que habla Ernesto Laclau, de las que habla Chantal Mouffe, a las que refiere también con menos intensidad, por ejemplo, Zizek, esas lógicas equivalenciales que han trascendido las lógicas universalizadas de lo que es inalcanzable e irrealizable, de los mitos imposibles de un momento social pensado en términos de racionalidad inclusiva de todos sus factores constitutivos. Empero es sustancialmente importante comprender que para la conformación política de una identidad general, esto es de un pueblo popular y movilizado, el concepto de pueblo acá, por supuesto que es un concepto lacloniano. Decía, la conformación política de una identidad general se tiene que producir por una conexión hegemónica entre lo equivalencial, pero también esa universalidad. Pues la ausencia de esta relación reduciría lo equivalencial solamente a una pluralidad absolutamente desordenada y desperdigada también por el territorio nacional en el ámbito de lo político y en el ámbito de lo electoral, por supuesto, también, que imposibilitaría un constructo identitario, como ha ocurrido durante esos prácticamente 18 años del fuerte de las democracias pactadas.
Y ese constructo identitario, con caracterizaciones hegemónicas y que no puede ser a momentos buscado expresamente, sino que tiene que terminar, se termina instalando como una consecuencia contingente, a momentos también irregular. Entonces, cuando nosotros nos retrotraemos al tiempo de la Guerra Federal, donde los liberales pactaron inicialmente un esquema allá de unidad con grupos aymaras que estaban liderados por Pablo Zárate Vilca, vemos que pronto sintieron que la movilización indígena estaba empezando a amenazar la hegemonía de su sector social dominante. Entonces buscaron en quienes eran enemigos aliarse con ellos para establecer un pacto que les pudiese permitir extinguir el peligro mayor. ¿Cuál era el peligro mayor? La presencia articulada y empoderada del indio. La presencia articulada y empoderada del indio. En 2020 y hoy en 2022, la cuestión irresuelta desde el 6 de agosto de 1825, nuevamente radicaliza las miradas despreciativas hacia lo popular, hacia lo indígena, y el pensamiento que refiere a ello como una idea inclusiva e ineludible. Radicaliza todas esas miradas que soslayan lo popular, lo indígena y el pensamiento que puede expresar o interpelar desde la cuestión indígena unos ordenamientos o sentidos comunes hegemonizantes. Todo esto articula un movimiento originado, entonces, en la corporatividad social y popular que electoralmente, como he señalado, se manifiesta con una potencia inimaginada y que no es percibida por quienes resaltan de alguna forma esa máxima negacionista y excluyente de lo popular e indígena en nuestro país a la hora de poder estructurar el poder real de nuestro país, en términos políticos estoy hablando, por supuesto. Noviembre del 2019 reconstituye en escena estos factores de criticidad que están pendientes históricamente. No es el hito mayor, es solamente una nueva puesta en escena de esos factores irresueltos históricamente. Esto es, la polaridad social en la perspectiva de la democratización social y las formas estatales inclusivas no concluidas. La resolución fue electoral y se expresó en una nueva compulsa de movilización institucional electoral incluyente y que hoy en día nuevamente en la mirada y en el abordaje histórico de esto que estamos hablando, nuevamente es resistida por sectores radicalizados. La exclusión de lo popular no es posible, en mi entender, y este es uno de los elementos de conflictología mayor en mi criterio, y fundamentalmente es lo que atenta contra la posibilidad de trabajar y de establecer un programa y una acción de pacificación complementaria e inclusiva de los diferentes sectores de nuestra sociedad. Entonces, la exclusión de lo popular no es posible y tampoco es razonable. La guerra federal, la guerra del Chaco, la revolución nacional, son momentos que expresan esa criticidad de una intersubjetividad que la clase dominante, el Estado, la sociedad civil no habían articulado previamente, pero que generaron la emergencia de nuevos movimientos en la sociedad originados otra vez desde el sustrato de la base. Y el sustrato de la base es fundamentalmente popular y es fundamentalmente campesino, originario. Hoy, cuando ha terminado el ciclo liberal y ya hace muchos años y diluidas las partidocracias tradicionales, el impulso constitutivo vuelve a reinstalarse con la presencia de la corporatividad popular y social, pero esta vez organizada, que encuentra un cauce posible en la articulación de esas dos entidades distintas y que hemos dicho son también
complementarias. La diversidad representada en lo popular corporativo va sedimentando en el proceso construido de una identidad nueva o de una identidad novel, por señalar su presencia en nuestro escenario político, enraizada en la evidente e ineludible realidad de la institucionalidad intercultural. Algo que en los principios de la Asamblea, cuando todavía se pensaba en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, estaba allá presente. Algo que señalaba y que decía de manera clara desde lo que fue el Pacto de Unidad, antes de que hagamos una mención rápida. Esto de los excluidos de siempre no excluirán a los excluyentes. Y que buscamos una asamblea constituyente de todos, con todos y para todos. Entonces, ese de todos, con todos y para todos es la alusión a la institucionalidad intercultural, a esa democracia intercultural también. Una complejidad que no es únicamente histórica, sino que en su entramado social, que es harto difícil de comprensión, expresa, pienso, en mi criterio, expresa un camino irreversible de la presencia popular en la acción política, visible, en la acción política visible, como un proceso de reconstitución de nuestra sociedad en términos pacíficos. Y si hoy en día alguien preguntase en qué momento nos encontramos en un momento intermedio, es un proceso no acabado, es un proceso en camino. Las sociedades que son diversas y plurales, fundamentalmente en lo étnico y también en lo social, están signadas generalmente por continuas crisis. Y esas continuas crisis están a su vez caracterizadas por unas lógicas circulares en los intentos de sustitución de élites que están anexadas a los poderes estatales. Estos espacios de crisis pues son precisamente los espacios propicios para realizar los análisis, realizar los abordajes politológicos, la investigación de las lógicas o la determinación de las lógicas de incidencia que van determinando su movilidad, la movilidad circular, el intento y la búsqueda de sustitución de élites. Entonces, nosotros deberíamos ahí, cuando yo hacía esta referencia al 2020, uno tendría, con lo dicho, señalar y decir ya para concluir, ¿por qué fueron los resultados del año 2020 unos resultados que le dieron la victoria nuevamente al bloque social y popular? Esta es la pregunta dominante, además, que se instaló en el país después de conocer aquel veredicto popular. Y entre los muchos factores que incidieron en el resultado, dos de ellos son absolutamente fundamentales. Primero, que no se comprendió la dimensión plena de la organización de la sociedad boliviana en el sustrato de mayor importancia. ¿Cuál es este sustrato? La intersección territorial con la corporatividad social y popular. La intersección territorial con la corporatividad social y popular. El Pacto de Unidad es precisamente una alianza nacional de las organizaciones de base de Bolivia que apoyan los derechos indígenas, los derechos agrarios, que apoyan las temáticas de la tierra y que fueron absolutamente sustanciales e importantes en el impulso y la redacción de la nueva constitución política del Estado a través de la Asamblea Constituyente. Pero el Pacto de Unidad es la organización mayor de un conjunto de organizaciones sociales que constituyen el pacto, pero que van absorbiendo a diferentes instancias organizativas de la sociedad, que son formas de vida, no siempre son entes matrices, organizaciones de base, son formas de vida, que es una manera en la cual ese estrato
fundamental de la organización de nuestro país, y hago rápidamente otro paréntesis, y que en el año 2019, cuando se pensaba que iba a sufrir, esto dejé inconcluso, iba a sufrir una crisis similar a la del movimiento nacionalista revolucionario del año 2003, no ocurrió aquello porque estas organizaciones sociales no son necesariamente organizaciones políticas partidarias, sino son organizaciones de formas de vida, del cotidiano de nuestra sociedad. Y entonces aquello no entra en crisis. Puede ralentizar su capacidad de movilización o extinguirla en un determinado periodo, pero con todo el proceso de acumulación social, de empoderamiento, de los factores de pertenencia y los factores de identidad desarrollados, pues ese proceso imaginado de ralentización en su capacidad de movilización y copamiento territorial es menor. Es menor. Estas organizaciones son lo que le dan una fortaleza particular al instrumento político hoy en día. No es solamente un partido político, es un partido político prácticamente con características convencionales que tiene una alianza con un instrumento político, a su vez, que aglutina a las organizaciones y con el conjunto de las diferentes organizaciones. Entonces son tres ejes de un poder político que tiene una fortaleza hoy en día, hasta ahora, hegemónica en lo electoral y en el concepto de poder político también, de cómo sostenerse. El Pacto de Unidad es parte estructural también de este proceso de transformación de la izquierda indígena de nuestro país. Por supuesto, desde el año 2005, este pacto ha sido un estrecho aliado del gobierno que estaba encabezado por entonces, por el señor Evo Morales Ayma. Y fue en aquel tiempo también un componente central de lo que fue una alianza nacional de organizaciones sociales, que era el CONALCAM, y que era una alianza pro gobierno para sostener también a un gobierno con copamiento y movilización territorial. Por supuesto que hoy en día la composición del Pacto de Unidad ha evolucionado y se ha modificado en el tiempo y aglutina a 5 grandes organizaciones sociales, la CESUD-CB, la Confederación Nacional de Mujeres Originarias Indígenas Campesinas, que es la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, la Confederación Sindicalista de Comunidades Interculturales de Bolivia, la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas, del Collasuyu, CONAMAC, y con todas sus diferencias internas y con el resquebrajamiento que tuvo en el 2011 y con nuevos sectores disidentes u otros sectores que volvieron a constituir este pacto de unidad en el año 2003. Pero fue ahí donde se creyó, en estas organizaciones sociales, fue ahí donde se creyó que la crisis de la cúpula política partidaria del movimiento al socialismo alcanzaba al conjunto de los movimientos sociales. Y sin embargo no estuvo afectado, porque son formas, como he dicho, de organización de la acción societal, que no tienen una constitución política electoral. La corporatividad social y popular es una entidad que se alía con la estructura política del MAS para conformar una fuerza electoral con un potencial invencible. El 18 de octubre ambas entidades, el 18 de octubre del 20, ambas entidades conjuncionaron esfuerzos bajo lógicas identitarias, étnicas, racializadas, bajo lógicas identitarias, étnicas, que se articularon con unos sectores de clase media, los sectores flexibles, y miraron por un proyecto político que pueda generar certidumbres de gobernabilidad y de estabilidad también en lo económico. Entonces, cuando preguntamos por esa victoria, esa victoria electoral, también hay que buscar, esto es lo último, un factor fundamental que explique esos resultados.
y que no puede estar únicamente en subalternizar erróneamente el proceso sociopolítico que vive nuestro país, el proceso sociopolítico de la sociedad boliviana a la estadística. Y porque eso significa ignorar la presencia de los factores que no enuncian las encuestas de opinión y que determinan y que movilizan también el voto ciudadano de forma sustancial. Hablamos de los factores retrospectivos que acredita cada candidato, que esto es importante. Los factores evaluatorios, que esto es fundamental. Y esos factores evaluatorios también se evidencian en la presencia y en el alcance de la base territorial de cada partido. Y los factores, como hemos dicho, los factores identitarios, que pues tuvieron una incidencia no percibida por los sectores, por la estadística, por las encuestas, pero que eran determinantes y que son propios del proceso sociopolítico de nuestro país. Concluyo señalando y diciendo que la organización hoy en Bolivia de la corporatividad social y popular, conformada por el conjunto de organizaciones sociales, todavía muestra un carácter de conductas homogéneas cuando se trata de asistir a procesos electorales y cuando también los convoca la movilización territorial en la defensa de lo que creen que son sus derechos fundamentales, y esto no es otra cosa que la confección del Estado plurinacional de Bolivia. Quedaría, Julio, ahí siempre agradeciendo y disculpándome por el tiempo en exceso utilizado. Sí, hemos estado un poco más largo que lo dicho al inicio, pero es tradición en la cátedra, acá en este espacio, el no interrumpir a nuestros expositores hasta que puedan realmente concluir lo que quieren decir y darles el tiempo suficiente para que lo hagan de esa manera. Yo agradezco esta exposición intensa y larga pero compleja que nos permite dar una mirada a la Constitución de lo que Jorge Richter llama esto del bloque corporativo, lo popular corporativo, que creo que es una categoría interesante, nueva, que hay que trabajar y que nos ha explicado muy en detalle a lo largo de su presentación. Doña Claudia Miranda, que ha estado siguiendo esta exposición, tiene un espacio también para hacer un comentario al respecto de lo que hemos escuchado. Adelante, Claudia Miranda, por favor. Buenas noches, Julio. Gracias por la invitación. Felicitarte por este espacio donde se puede debatir, dialogar entre miradas políticas también diferentes. Felicitar igualmente al rector de la Universidad Mayor San Andrés por apoyar esta iniciativa tuya. Y decir que me siento muy honrada el tener que comentar una exposición de Jorge Richter, una persona a la cual sigo desde sus primeras presentaciones, a la cual admiro mucho, valoro mucho. Admiro los inmensos debates que tienen y sobre todo el poder llevar estos debates en un marco de mucho respeto. Y la intensa labor que ahora desarrolla como vocero presidencial. Ya pasando a mi comentario, retomo una frase que acaba de decir Jorge. Hay que revisar el proceso de acumulación social. Yo creo que para entender lo que está pasando en este momento con el corporativismo sindical indígena, podríamos retrotraernos hasta el momento de la fundación de la República, ¿no? Para todos nosotros es conocido que en tiempos de la colonia la gente más damnificada por los tiempos coloniales han sido los indios, denominados así en ese tiempo. La fundación de la República en el año 1825 no les generó a los indios cambiar su situación de vida social, económica, política,
Para ellos, en realidad, la República no les trajo nada diferente, ¿no? Lo diferente para el área rural, para los indios, llegó con la Revolución de 1952, ¿no? Es desde el 1952 que se cambia la denominación de indios a campesinos, y con la llegada del voto universal, pues hay, sí, la población rural y hasta periurbana puede encontrar un cambio radical en el desarrollo de su vida cotidiana. Desde 1952, el próximo periodo que llega es la apertura democrática que acabamos de recordar en este mes de octubre de 1982, después de haber vivido periodos dictatoriales muy duros durante 20 años, desde 1964 hasta 1982. Y esa democracia que se conquista en el año 1982 tampoco le da a los indígenas y a denominados campesinos, en ese momento ya no indios, tampoco les significa un gran cambio en su vida. Entonces se instaura en nuestro país una democracia liberal en la cual este derecho universal recibido para votar desde el año 1956, que es cuando lo empiezan a ejercer, solamente les permite elegir y no ser elegidos. Yo le escuché en alguna otra exposición a Jorge Richter hacer una diferencia muy interesante en sentido de que si con la revolución de 1952 a los campesinos se les dio el derecho a elegir, recién es con el Estado plurinacional que se instaura en el año 2003 que esta población ya denominada campesina puede ser elegida también y puede llegar a accesos de poder político. Desde en el año 2003, que empieza a desmoronarse lo que denominamos la democracia liberal, y el año 2005, que ingresa al gobierno el movimiento al socialismo con su instrumento político, el IPCP, lleva adelante una asamblea constituyente que es muy importante, que concluye en el año 2009. En esa asamblea, después de muchas discusiones, muchos debates intensos, se le cambia la denominación a los anteriores campesinos por indígenas originarios campesinos, que es la denominación que hoy en día, en este siglo XXI, tenemos hacia nuestra población originaria. Con la instauración del gobierno del movimiento al socialismo, estos indígenas originarios hoy en día luchan también por un ingreso a niveles sociopolíticos que antes les era negado para ellos. Ese es el análisis que hago, el comentario en relación a la exposición de Jorge, que como siempre ha sido excelente. Gracias, Julio. No, muchas gracias a usted, Claudia. Es un gusto haber gozado del comentario que ha hecho de la participación. Yo voy a leer un par de preguntas que han llegado a través del canal YouTube de la universidad. No todas, porque no hay tiempo para leerlas todas, pero por ejemplo, Guillán Guarayo Andrade dice: prepueblos indígenas no son escuchados en su forma de democracia con el famoso Muyu turno, donde no existe reelección o ratificación y en pacto de unidad en esa dirección. Nora Paz dice: el problema es la falta de credibilidad. Hay mucha impostura entre lo que se dice y lo que se hace. Un gobierno que no respeta acuerdos y menos la Constitución es inviable y marginal a un pacto de unidad. Don Jorge, teniendo en cuenta el tiempo que hemos pasado, yo le voy a pedir una última intervención, hemos copado una hora ya, tomando en cuenta estas preguntas, el comentario de Claudia para poder cerrar este espacio que nos deja con la riqueza de la presentación de esta explicación tan interesante desde su punto de vista
de lo que es el bloque popular corporativo, que yo es la primera vez que lo escucho en la cátedra y que creo que es un aporte muy interesante sobre el cual vamos seguro en el futuro a dialogar nuevamente. Por favor, don Jorge Richter, para cerrar el programa, tenga usted en cuenta que hemos tomado una hora, no vamos a cortarnos mucho el tiempo, pero vamos a pedirle un poco de brevedad. No, y me comprometo fehacientemente a hacer un comentario rápido y breve. La experiencia política vista y obtenida desde dentro del Estado, Julio, Claudia también, nos lleva a poder señalar y decir que no existen procesos perfectos ni procesos absolutos en la construcción de lo que necesariamente tiene que trabajarse en un Estado con sociedades diversas, como la nuestra, y en el proceso de inclusión social. El año 2003, este proceso que culmina con la vieja partidocracia y la emergencia del bloque corporativo, social y popular organizado ya como opción de poder político clara y específica, que obtiene el poder a través del proceso electoral, es una construcción llena de imperfecciones, por supuesto, y con esas imperfecciones un proceso todavía inacabado. Somos un país que, por supuesto, tiene unas caracterizaciones donde los procesos políticos pues han quedado interrumpidos y abreviados por otros afanes políticos, muchas veces de orden personal, pero también de fuerzas políticas a momentos internas y otras veces condicionadas desde afuera, pero que no han permitido que el proceso se pueda terminar de asentar y forme parte ya plena y absoluta de nuestra construcción societal. La Revolución Nacional, en su epílogo, ya tuvo unos conflictos que también tenían mucho de diferencias y de disputas personales entre quienes eran los líderes de aquella revolución y donde el doctor Paz terminó imponiéndose de forma muy vertical por encima de los acuerdos de alternancia que habían establecido y pues dio paso a que se facilitaran las condiciones que terminaron en un golpe de Estado aquel 4 de noviembre del año 64. Y abrió ese enorme espacio de dictaduras de 18 años, fíjese ahí Julio también, 18 años ese ciclo de dictaduras militares, con un pequeño verano de democracias en el año 79, etcétera. Entonces, no existen procesos perfectos. Y en esto respondo a Nora. Los procesos son una construcción que avanzan con todas sus imperfecciones. El hecho fundamental y esencial es una constitución política con inclusión social que hoy en día, y con derechos que deben extenderse y que hoy en día se presenta casi como un evento que no tiene posibilidad de sufrir un proceso regresivo. Estas son las sensaciones que se tienen. Y lo último, el año 2005 es una respuesta antielitaria, en mi criterio, a la vieja partidocracia. Constituye una nueva élite ya de corte popular, pero es una respuesta antielitaria y todos sabemos y comprendemos que el choque entre dos grupos de élites buscando hegemonizar por el poder, pues dificultan las posibilidades democráticas y el juego institucional electoral. Entonces, en esa respuesta antieleccionaria, en el tiempo, cuando ya las fuerzas de la vieja partidocracia empezaban a reagruparse, la mirada desde el otro lado es de poder construir una muralla que evite su avance. Y esas murallas, pues por supuesto, siempre tienen dificultades democráticas. El proceso camina, pero todos los procesos en las distintas historias de nuestros países, de la región y del mundo, son procesos imperfectos, donde lo que hay que rescatar y donde lo verdaderamente importante es el paso inicial de construir o de buscar una sociedad que esté socialmente
más equilibrada y que vaya cerrando sus asimetrías sociales y sus desigualdades. Jesucristo decía que siempre habrán pobres y habrá pobreza. Y esta ha sido una máxima que ha transversalizado nuestra historia. Lo importante es cómo buscamos cada uno de nosotros, en eso que Albert Camus señalaba y decía, cada generación se siente destinada a salvar el mundo. Pues, ¿cómo actuamos nosotros para reducir o para construir, mejor dicho, una sociedad más equilibrada desde el punto de vista de la inclusión social y de la extinción de jerarquías sociales? Muchas gracias, Jorge Richter. Muchas gracias, Claudia Miranda, por dejarnos un espacio grabado que va a servir para que quienes están interesados en pensar y en analizar la democracia desde diferentes puntos de vista puedan referirse a este espacio que vamos a colgar en el archivo de lo que es la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, que vamos a tener disponible para toda la gente a lo largo de todo el año 2023, sobre todo para quienes se han inscrito con nosotros y están haciendo el trabajo de seguirnos y profundizar con las ideas y los diferentes puntos de vista. En nombre del rector Óscar Heredia Vargas, yo quiero agradecerle su presencia. También a Eliana Lema, que ha estado en los controles y ha hecho que todo esto salga sin interrupciones y a la perfección. E invitarlos el próximo jueves a continuar. Vamos a estar con Sayuri Loza el próximo jueves, hablando también, y en esta ocasión, de escucha, diálogo y reconciliación, que es el tema que hemos acordado con ella para poder escucharla. Es una invitación también a ustedes para que estén ese día. Un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias de nuevo, y a quienes han estado siguiéndonos y nos van a seguir, el agradecimiento por el tiempo que nos brindan en este espacio académico de la Universidad Mayor de San Andrés. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.